Hola mis queridos y queridas, hoy tenemos un vídeo muy especial sobre los santos de diciembre. Es el segundo recopilatorio de este mes. Historias apasionantes y muchas curiosidades te esperan en este vídeo. Narraremos la vida de la Virgen de Guadalupe, San Juan de la Cruz, Santa Lucía y mucho más. Muchas gracias Abraham por la introducción. Comenzamos con los santos de diciembre. 8 de diciembre celebramos Santa Inmaculada Concepción de María, patrona de España. Inmaculada es un nombre femenino de origen latino, cuyo significado es no manchada. Como cada 8 de diciembre, se celebra la Inmaculada Concepción, un día en el que se conmemora la concepción de la Virgen María, quien según las Escrituras católicas fue concebida libre de pecado y llena de gracia. Algo que la mantuvo libre de pecado desde el momento en el que su padre y su madre la concibieron hasta el día de su muerte. Así, la Inmaculada Concepción no debería confundirse con la doctrina del nacimiento virginal de Jesús, pues el nombre que reciben ambas podría llevar a error, pero esta segunda hace referencia a que el Hijo de la Virgen María fue concebido sin intervención de varón. De hecho, es la única persona de la historia de la humanidad que nace sin pecado. Por ello, Dios la elige para ser la madre de su Hijo, Jesucristo. En España, esta fiesta se celebra con mayor júbilo que en otros países, ya que la Inmaculada Concepción es patrona del país. Aunque la celebración tal y como se conoce en la actualidad es algo reciente, los primeros indicios de su festejo aparecen en Oriente entre los siglos VII y VIII. A Europa llega más tarde, apareciendo por primera vez en el calendario litúrgico de Roma en 1476 y posteriormente, el 8 de diciembre de 1854. La concepción inmaculada de María fue finalmente declarada como verdad de la fe definida por el Papa Pío IX. Pero, ¿por qué el 8 de diciembre? La fecha no se corresponde exactamente con nada plasmado en las escrituras católicas, sin embargo, la Iglesia escogió homenajear a la figura de la Virgen María. En este día después de restar 9 meses al día de su nacimiento, el 8 de septiembre. En España la fiesta de la Inmaculada Concepción se rememora desde 1644, cuando oficialmente se rindió homenaje a lo ocurrido en la batalla de Empel, suceso en el que tuvo lugar el milagro de Empel, un hecho que según narra el catolicismo, tuvo lugar entre los días 7 y 8 de diciembre del 1585. Durante la Guerra de los 80 años, las tropas españolas obtienen la victoria contra sus enemigos en Flandes, gracias a la intervención de la Virgen. Al parecer, uno de los soldados del ejército, mientras cavaba la trinchera para el enfrentamiento, encontró un retablo flamenco con la imagen de la Inmaculada Concepción. Así que las tropas deciden alzar un pequeño altar y rezar durante toda la noche. Al alba, el agua se había congelado, provocando que el ejército español pudiese huir y ganar una batalla que hasta ese momento parecía perdida. Comandado por el maestre Francisco Arias de Bobadilla, consiguió, contra todo pronóstico, vencer a los 10 navíos de los Países Bajos. 9 de diciembre se celebra el santo de San Juan Diego, el nativo que anuncia a la Virgen de Guadalupe. Diego es un nombre masculino de origen griego, cuyo significado es sabio y educado. Juan Diego es un santo que nació en 1474 cerca de Tenochtitlán, México. Aprovecho la ocasión para enviarle un saludo a mis queridos y queridas de México. San Juan Diego es el primer santo indígena de América y el tercer santo mexicano en ser canonizado tras San Felipe de Jesús y el grupo de 27 mártires de la Guerra Cristera. Era un nativo del territorio que pertenecía a la clase más baja del Imperio Azteca. De hecho, ni siquiera pertenecía a una categoría social de esta civilización, ya que no era ni sacerdote, guerrero, funcionario o mercader. Dedicaba su vida a cultivar la tierra y plantas que luego vendía. Juan Diego crece y se casa. Con la evangelización de los españoles, Juan Diego, junto con su esposa, se convierte al cristianismo en 1524. Son bautizados por Fray Toribio de Benavente. En 1531, 10 años después de la conquista de Tenochtitlán, el sábado 9 de diciembre de 1531 muy de mañana en el cerro del Tepeyac, escuchó el cantar del pájaro mexicano Tinitzcan, anunciándole la aparición de la Virgen de Guadalupe.
Ella se le apareció 4 veces entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531 y le encomendó decir al entonces obispo, Fray Juan de Zumárraga, que en ese lugar quería que se edificara un templo. La Virgen de Guadalupe le ordenó a Juan Diego que cortara unas rosas que, misteriosamente, acababan de florecer en lo alto del cerro para llevarlas al obispo Zumárraga en su ayate. La tradición refiere que, cuando San Juan Diego mostró al obispo las hermosas flores durante un helado invierno, se apareció milagrosamente la imagen de la Virgen, llamada más tarde Guadalupe por los españoles, impresa en el ayate. El prelado ordenó la construcción de una ermita, donde San Juan Diego viviría por el resto de sus días, custodiando el ayate en la actual capilla. Pese a que la fecha de la muerte que se atribuye a Juan Diego es el 30 de mayo, su santo se celebra este 9 de diciembre, puesto que es la fecha en la que vio a la Virgen por primera vez. Murió en la Ciudad de México en 1548 a la edad de 74 años. Fue beatificado, junto a San José María Yermo y Parres y los beatos niños mártires de Tlaxcala, en la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México el 6 de mayo de 1990. Durante el segundo viaje apostólico a México del Papa Juan Pablo II. Finalmente fue canonizado en 2002 por el mismo Juan Pablo II, y la Iglesia Católica celebra su festividad el día 9 de diciembre. Si eres tan amable, te rogamos que nos sigas suscribiéndote a nuestro canal y nos dejes un like. La Virgen de Loreto o Nuestra Señora de Loreto es una advocación mariana católica. Su festividad se celebra el 10 de diciembre. Su nombre procede del latín lauretum, en honor a un bosque de laureles al que fue trasladada la Santa Casa, uno de los muchos lugares en los que estuvo el hogar de la Virgen. Esta advocación mariana se originó en una tradición del siglo XIII, que nos cuenta que la Santa Casa donde nació la Virgen María, en donde recibió el anuncio de la encarnación del Hijo de Dios y en donde vivió con Jesús y San José, fue trasladada en el año 1291 desde Nazaret a Croacia, para ser protegida y resguardada de todo peligro, porque Palestina había sido invadida por los mamelucos. Según cuenta la historia, los ángeles llevaron la casa cruzando el mar Mediterráneo y el mar Adriático y la depositaron en Dalmacia. Los pobladores al verla no se explicaban cómo había llegado allí, pero supieron que era la Santa Casa cuando la Virgen se apareció a un sacerdote que se encontraba muy enfermo y le contó que esa era la Santa Casa de Nazaret. El sacerdote se sanó inmediatamente y contó la historia a todo el pueblo. Dentro de la casa había un altar y en él una estatuilla de cedro de la Virgen María que tenía al niño Jesús. 3 años más tarde, el 10 de diciembre de 1294, la Santa Casa fue nuevamente trasladada a la ribera opuesta del Adriático, a Italia, entre un bosque de laureles. De allí el nombre de Loreto, del latín lauretum. Todos los habitantes del lugar fueron a ver la casa y se postraron ante la imagen de madera de la Virgen María y el niño. Pero otros iban para asaltar a los peregrinos, y por ese motivo tras 8 meses. La casa dejó el bosque y fue situada por los ángeles en una colina propiedad de los condes Stefano y Simeón Rainelli. Pero ellos discutieron sobre quién era el dueño de la casa y nuevamente fue trasladada a un monte de piedras cercano, a la vía principal que llevaba a Recanati. En ese lugar ha permanecido hasta el presente. El santuario de la Virgen de Loreto se levantó en el siglo XIV. En su interior se encuentra la Santa Casa. Desde entonces Loreto, Italia, se ha convertido en un extraordinario centro de peregrinación. Los muros de la basílica con los años se fueron llenando de títulos y advocaciones a la Virgen, lo que dio lugar a las letanías lauretanas, que comenzaron a rezarse por primera vez allí y que fueron aprobadas por el Papa Clemente VIII en 1601. La imagen de Nuestra Señora de Loreto está en el interior de la casa. Tiene la túnica tradicional decorativa. El color oscuro de la imagen representa la estatua original de madera, que con los siglos se oscureció con el hollín de las lámparas del aceite que se usaba en la capilla. En 1921 se destruyó la estatua original en un incendio, y otra similar fue colocada en el lugar. La tradición popular dice que en la noche entre el 9 y 10 de diciembre de 1294, las piedras de la casa de Nazaret fueron transportadas por ángeles por el aire, y por eso la Virgen de Loreto es patrona de los aviadores. El santoral católico homenajea cada 11 de diciembre a San Damaso Papa, pontífice de la Iglesia Católica que instauró la locución latina Gloria Patri, en las oraciones de los creyentes.
El santoral recuerda a uno de los papas de la Iglesia, San Dámaso, quien se convirtió en el representante de Dios en la tierra en el año 366, ostentando el cargo durante 18 años. Un pontífice de origen gallego que, según dicta la tradición, es el responsable de que la locución latina Gloria Patri se haya introducido en las oraciones de los católicos, con la pronunciación de los siguientes versos: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aunque de la vida de San Dámaso no se conocen en profundidad muchos detalles, sí que se sabe que el religioso, a pesar de haber nacido en tierras actualmente españolas, creció en Roma, lugar en el que acabaría convirtiéndose en archidiácono de la Iglesia romana y, posteriormente, tras la muerte del Papa Liberio, se proclamaría sumo pontífice. En los inicios de su papado, tuvo que enfrentarse a un clima de discordia, ya que una parte de los seguidores de Liberio se negaron a reconocer como papa a San Dámaso y proclamaron como ministro de Dios al diácono de la Iglesia, Ursino, al que con el paso de los años se ha bautizado con el nombre del antipapa de la Iglesia, por suplantar el puesto del legítimo pontífice. A pesar de un comienzo convulso, el santo impulsó durante su mandato la unidad de la Iglesia y luchó para conseguir que todos los religiosos vieran en la figura del Papa al obispo más importante de la institución eclesiástica. Además de promover el Gloria Patri entre los creyentes, San Dámaso también encargó a San Jerónimo que tradujera la Biblia, redactada en lenguas que no todo el mundo conocía por aquel entonces como el hebreo o el griego, al latín, con el fin de que las Sagradas Escrituras estuvieran al alcance de todo el mundo. Una reforma con la que la Biblia pasaría a conocerse como la Vulgata, en referencia al gran alcance de las Escrituras que se había logrado con la traducción de las mismas al latín. Una versión que se mantendría durante los siglos posteriores. En el año 380, con ocasión del Sínodo de Roma, el Papa Dámaso expresó su agradecimiento a los jefes del imperio que habían devuelto a la Iglesia la libertad de administrarse por sí misma. Con esta libertad conquistada, no solo exaltó a los mártires, sino que los honró dedicándose personalmente a la identificación de sus tumbas y a la consolidación de las criptas en donde se guardaban sus reliquias. San Jerónimo sostiene que el Papa Dámaso murió casi a los 80 años. Fue enterrado en la tumba que él mismo se había preparado, humildemente alejada de las gloriosas cenizas de los mártires, sobre la vía Ardeatina. Más tarde, sus restos mortales fueron trasladados a la iglesia de San Lorenzo. 12 de diciembre es Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de Extremadura y virgen venerada en países como México o Islas Filipinas. El calendario eclesiástico reserva esta fecha a la Virgen de Guadalupe por ser el aniversario de una de las advocaciones marianas protagonizadas por la Madre del Señor, ya que según dicta la tradición, un 12 de diciembre, en el año 1531, la Virgen se habría aparecido ante un indígena, San Juan Diego, en un cerro conocido por el nombre de Tepeyec y situado al noroeste de la actual Ciudad de México, la capital del país. Guadalupe es un nombre femenino de origen árabe, cuyo significado es río de amor. Comenzamos con la narración. En el año 1531 un indio llamado Juan Diego, quien fue canonizado, iba una madrugada a sus clases de catecismo, ya que en esta época él y otros millones de personas que habitaban en el imperio azteca antes de la llegada de Cortés, se convierten al cristianismo. Pero, antes de llegar a clase, ocurre algo inexplicable. Escucha una voz llamándolo por su nombre. Juan Diego decide seguir la extraña voz. Esta lo lleva a una cumbre y de repente ve a una señora del cielo, con gran belleza y un vestido brillante como el sol. Era la Virgen de Guadalupe, quien le dice: el más pequeño de mis hijos. Yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. Deseo vivamente que se me construya aquí un templo, para en él mostrar y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra, y a todos los que me invoquen y en mí confíen. Ve donde el señor obispo, y dile que deseo un templo en este llano. Anda y pon en ello todo tu esfuerzo. San Juan Diego, anonadado, corre a ver al obispo y explicarle lo que había pasado. Tanto el pueblo como él, un tanto incrédulos, le piden que al indio que traiga una señal que pruebe que María se le había aparecido. La Virgen de Guadalupe, en consecuencia, le pide al nativo que vuelva a verla.
Él no lo hace debido a que su tío se estaba muriendo y, de hecho, sale en busca de un sacerdote para que le dé la extrema unción. De camino, la Virgen de Guadalupe vuelve a aparecerse a Juan Diego y le pregunta dónde va. Juan Diego, avergonzado, se sincera ante María y ésta le dice que no se preocupe más, ya que su tío había sanado. Juan Diego le explica a la Virgen que debía llevar una señal al obispo Zumárraga, y ella le pide que vaya al monte a buscar un ramo de rosas y se lo lleve al presbítero. Cuando el indio da las flores al obispo, aparece una imagen de la Virgen de Guadalupe en la tilma del indio. De hecho, esta prenda hecha con un tejido de cactus no se ha deteriorado y la ciencia no lo ha podido explicar. Suele desgastarse a los 20 años. Aún se conserva. El obispo construye, tras ver el milagro, una ermita en la zona del monte donde Juan Diego vio a la Virgen de Guadalupe por primera vez. El Papa Pío XI proclama años después a la Virgen de Guadalupe como patrona de las Américas. Es una virgen muy venerada, particularmente en México, lugar geográfico donde se apareció la Virgen y donde se encuentra actualmente su basílica. 10 curiosidades de la Virgen de Guadalupe. 1. La tilma original de la imagen de Guadalupe tiene más de 484 años y se mantiene en perfecto estado. 2. La Basílica de Guadalupe es el segundo templo católico más visitado del mundo. 3. El origen de su nombre proviene de la palabra árabe Guadalú, río de amor. 4. 8 de cada 10 mexicanos celebran el culto a la Virgen. 5. El 31 de julio de 2002, Juan Diego fue canonizado como el primer santo indígena de América. 6. Sobrevivió intacta a un atentado, el 14 de noviembre de 1921. 7. Estuvo escondida en un ropero de doble fondo para protegerla de la guerra cristera. 8. En la imagen, la Virgen está embarazada y lo que revela su estado es una cinta que lleva sobre el vientre. 9. Un especialista analizó los ojos de la imagen y descubrió en ellos la profundidad de un órgano ocular real. 10. El 12 de diciembre 7 millones de peregrinos visitan la basílica. A lo largo de toda la jornada del 13 de diciembre se venera la vida y canonización de Santa Lucía de Siracusa, una mártir del siglo IV a quien arrancaron los ojos durante su martirio, por lo que ahora es patrona de los ciegos, así como de los pobres, de los niños enfermos y de las ciudades de Siracusa y Venecia. Lucía es un nombre femenino de origen latino cuyo significado es luz. Las actas de Santa Lucía reflejan que la religiosa nació en Siracusa, siendo hija de padres nobles y ricos que la educaron en la fe cristiana. Ella perdió a su padre siendo muy joven y pronto se consagró a Dios, aunque mantuvo en secreto su voto de virginidad. Su madre, que estaba enferma, la comprometió a casarse con un joven pagano, y ella, para que se librase de ese compromiso, la persuadió para que fuese a rezar a la tumba de Águeda de Catania a fin de curar su enfermedad. Como su madre sanó, Lucía le pidió que la liberara del compromiso, le dejara consagrar su vida a Dios y donara su fortuna a los más pobres. Su madre accedió. Pero su pretendiente acusó a Lucía como cristiana ante el procónsul Pascasio y lo hizo cuando la persecución de Diocleciano estaba en su punto más álgido. Cuando Lucía fue arrestada bajo la acusación de ser una cristiana, Pascasio le ordenó que hiciera sacrificios a los dioses. Entonces Lucía dijo: Sacrificio puro delante de Dios es visitar a las viudas, los huérfanos y los peregrinos que pagan en la angustia y en la necesidad, y ya es el tercer año que me ofrecen sacrificios a Dios en Jesucristo, entregando todos mis bienes. Irritado Pascasio, ordenó a sus soldados a que la llevaran a un prostíbulo y luego se dirigió a Lucía diciéndole: «Te llevaré a un lugar de perdición, así se alejará el Espíritu Santo». Los soldados la tomaron, para llevársela la ataron con cuerdas en las manos y en los pies, pero por más que se esforzaban no podían moverla. La muchacha permanecía rígida y pesaba como una roca. Al enterarse de lo sucedido, Pascasio ordenó someterla a suplicio con aceite hirviendo, pero no logró hacerla desistir. También fracasaron, así que optaron por decapitarla. Pero aún con la garganta cortada, la joven siguió proclamando mensajes para que los fieles antepusieran los deberes con Dios a los de las criaturas. Asimismo, cuando la joven ya había fallecido, algunas de las historias narran que el tirano mandó a los guardias a que le sacaran los ojos y, a pesar de ello, Lucía recobró la vista. Fue sepultada en el mismo lugar donde en el año 313 se construyó un santuario dedicado a ella, que fue lugar de destino de las peregrinaciones en su honor. Según la tradición, su historia se divulgó por toda Sicilia.
A lo largo de toda la jornada del 14 de diciembre se venera la vida y canonización de San Juan de la Cruz, un religioso y poeta místico del Renacimiento español que fue reformador de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo y cofundador de la Orden de los Carmelitas Descalzos con Santa Teresa de Jesús. Juan es un nombre masculino de origen hebreo, cuyo significado es el fiel a Dios. San Juan de la Cruz nació en el año 1542 en Fontiveros, una población de la provincia de Ávila, donde pasó sus primeros años de vida hasta que, tras la muerte de su padre, la familia tuvo que trasladarse a Medina del Campo. Allí entró en el Colegio de la Doctrina, donde fue acólito de las Agustinas de la Magdalena y conoció al noble español Alonso Álvarez de Toledo, quien lo ayudó a entrar a trabajar en el Hospital de la Concepción y le costeó los estudios para llegar a ser sacerdote. Fue allí, en Medina del Campo, donde los jesuitas fundaron en 1551 su colegio y Juan de la Cruz se convirtió en uno de los primeros alumnos del centro en estudiar humanidades, hasta que en 1567 fue ordenado sacerdote. Tras ello, el religioso tuvo un encuentro fortuito con la Madre Teresa en las casas de Blas Medina y, años más tarde, acompañó a Teresa en la fundación del primer convento de descalzos en Duruelo. San Juan se convirtió en uno de los principales formadores para los nuevos adeptos a esta reforma carmelitana y acabó asumiendo las tareas de vicario y confesor de las monjas en el convento de la Encarnación. Durante los siguientes años acompañó a la Madre Teresa a la fundación de diversos conventos de descalzas, como el de Segovia. En este periodo, en el seno de la Orden del Carmen, se agravaron los conflictos jurisdiccionales entre los carmelitas calzados y los descalzos, debido a los distintos enfoques espirituales de la reforma del catolicismo. Así, en 1575, el capítulo general de los carmelitas optó por enviar a un visitador de la orden para suprimir los conventos fundados sin licencia del general y, además, recluir a la Madre Teresa en un convento. En 1577 prosperaron las intrigas de los carmelitas calzados y fue encarcelado en un convento de Toledo durante 8 meses. Tras fugarse, buscó refugio en Almodóvar. Pasó el resto de su vida en Andalucía, donde llegó a ser vicario provincial. En 1591 volvió a caer en desgracia y fue depuesto de todos sus cargos religiosos, por lo que se planteó emigrar a América, proyecto que frustró su prematuro óbito. Canonizado en 1726, fue proclamado doctor de la Iglesia en 1926. La obra poética de San Juan de la Cruz está inspirada en un profundo sentimiento religioso. A decir de algunos de sus biógrafos, su poesía en general tiene un estilo similar al bíblico Cantar de los Cantares atribuido a Salomón. Nuestro poeta era un gran conocedor de la Biblia y de la filosofía aristotélica y platónica. También su obra nos trae aromas de las églogas del poeta toledano Garcilaso de la Vega, muy impregnadas de un cultismo italianizante. El estilo poético que imprime a su célebre cántico, que algunos denominan cántico espiritual, tiene un gran ritmo y musicalidad, compuesto a base de liras, estrofa ideada por Garcilaso, en las que mezcla y alterna versos heptasílabos y endecasílabos. Toda la obra de San Juan de la Cruz está impregnada de un gran misticismo simbolista, también rezuma un típico estilo de la poesía bucólica y pastoril. Sus obras en verso, además del cántico ya citado, son Noche Oscura, Llama de Amor Viva, y un conjunto de poemas menores entre los que destaca El Pastorcico. Antes de terminar este vídeo, os quiero agradecer muchísimo vuestra visita a nuestro canal de santos. Mis queridos amigos y amigas, os deseo de todo corazón un bonito y lindo día. Si deseas ayudarnos puedes suscribirte a nuestro canal, dejar un like y compartir este vídeo con las personas que tanto amas en esta vida.